la cruda realidad de las zapatillas con ruedas. En el video de hoy les voy a contar todo acerca de mis zapatillas con ruedas que se volvieron virales en mi Instagram. Y obviamente las salí a probar un día de shopping cualquiera para saber realmente de qué se trata de estas zapatillas. Y para hacer este video me basé en las consultas que me hicieron en mis redes sociales, así que empecemos. La pregunta que ganó por goleada, o sea que ganó pero exagerando, fue ¿cómo frenas? porque claramente no tienen frenos. Yo practiqué y probé varias formas y para mí la que considero mejor es... Está haciendo miércoles el sol. Esperen 5 segundos, me voy a poner los lentes. Como si fuera derrapando, como que uno desliza de costado, pero solamente recomiendo que lo hagan en pisos lisos porque si van a derrapar en un piso rugoso se le va a hacer imposible. La otra manera que encontré para poder frenar con estas zapatillas es con un giro. Voy patinando, giro por atrás y freno. Y la tercera se podría decir que es controlando la velocidad. Por eso yo recomiendo estas zapatillas con ruedas, plum, solamente a aquellas personas que por ahí tienen un buen dominio o manejo de sus patines, porque por ahí para frenar van a requerir sí o sí del control de esa velocidad y de ir desacelerando de a poquito. ¿Y son pesadas? Y la verdad que podría decirles que son un poquito pesadas. Para que se lleven una idea exacta, lo que hice fue pesarlas y el peso fue casi de 1 kilo. Vamos a redondear en 700 gramos cada una, o sea que llevan casi 1 kilo en cada pie. Pero bueno, yo estoy acostumbrada porque llevé mis patines toda la vida, entonces no siento tanto el peso de la zapatilla. Lo único que después de un rato sí puede ser que te empiece a cansar. Es como hacer ejercicio. Me sentí re fachera con las zapatillas. O sea, yo sentía Dios ahí caminando puki. Así que se puede caminar bien, sí, se puede caminar bien. No por un largo trayecto porque como hemos visto son un poquito pesadas. Puede que le empiecen a doler un poquito los pies después de caminar muchas horas, pero son re facheras. Y se camina como con unas zapatillas normales. ¿Dónde las compraste? Yo no las compré, pero obviamente les averigüé para ustedes dónde la habían comprado porque fue un regalito de Navidad y se pueden encontrar en Amazon, por lo menos hasta ahora solamente las vi en Amazon. Obviamente voy a seguir preguntando y seguir averiguando para pasarle más data, pero por ahora las vi ahí. Están alrededor de unos $100, que bueno, si aprovechan el Black Friday o el Cyber Sale o toda esa oferta que hay, seguramente la van a encontrar en un precio mucho mejor, así que presten atención y búsquenla en esos momentos. ¿Sus ruedas tienen rulemanes? Sí, definitivamente trae rulemanes, así que ese es un súper punto a favor. Les voy a mostrar todo lo que trajo en la caja, si también saben lo que incluye. Primero, obviamente, la caja, que estaba muy ansiosa, quería abrir y saber qué había adentro, así que la rompí un poquito, perdón por eso. Trae unas bolsitas de tela para guardar las zapatillas con ruedas, trae un manual de usuario, un manual de cómo usar y abrir las ruedas, un kit de herramientas súper importante. Este es el gran punto a favor, las herramientas, la llave para poder sacar las ruedas, tiene una rueda de mayo y obviamente viene con sus respectivos rulemanes, que esto está buenísimo porque ¿dónde conseguiría otra rueda de esas si no? Sería casi imposible, así que está bárbaro. Y lo que hice fue buscar unas ruedas de libre de la disciplina de patín artístico para que puedan comparar y noten la diferencia de tamaño. Así ustedes mismos ya se van imaginando, dando cuenta para qué disciplina serviría. Son re chiquititas, hasta causan ternura comparadas con las ruedas de libre, que son un poco bastante más grandes, al igual que el rulemán. Y para sacar y poner las ruedas, la verdad es que es súper fácil. Con las 2 llaves, una de cada lado, porque ambas ruedas están conectadas por dentro como con un fierro. Entonces es necesario que ambas llaves estén de los dos lados para poder girar y sacar una rueda. También se tienen que ajustar como si fueran ruedas normales, no tan apretadas porque si no, no van a girar. ¿Cómo se sacan y guardan las ruedas? La verdad que es uno de los sistemas que más me gustaron con respecto a estas zapatillas que vienen con ruedas, porque con un simple botón, plim, rápidamente se convierten en zapatillas con rueda, en patines. Entonces me parece espectacular, genial. Ahora, hay unos puntos que tienen que tener en cuenta sí o sí y presten mucha atención para que no se agarren el dedo como me pasó a mí. Cuando lo hagan tienen que notar que el botoncito de atrás tenga la flecha hacia arriba. Si tiene la flecha hacia arriba significa que el botón está desbloqueado, por lo tanto se pueden abrir o cerrar las ruedas que están abajo. Una vez que está el botón con la flecha hacia arriba, presionamos, no dejen en mano nada abajo, tiene que estar libre. Obviamente si lo hacen con las zapatillas puestas le va a ser mucho más fácil. Y aprietan el botón. Cuando aprietan el botón, automáticamente salen solas las ruedas. Por eso le digo, no pongan mano ni nada abajo porque salen con mucha fuerza y potencia. Tengan en cuenta que cuando las abran, si quieren salir a patinar sí o sí, háganle un empujón, asegúrense que hagan un ruidito como este. Y una vez que hizo ese ruidito, recién ahí pueden girar el botón de atrás hacia el costado para dejar... ¡Oh, por Dios!
Ay, se me subió el corazón a 500, qué miedo. Estoy agitada, tráigame agua, por favor. Una vez que abrieron las ruedas, cierran el ruidito para que se terminen de abrir por completo, giran la flecha hacia el lateral para que se bloqueen, porque si ustedes patinan con la flecha hacia arriba en el botón, lo que va a suceder es que se les cierren las rueditas mientras están patinando. Y no es la idea es que ustedes estén tranquilos patinando, entonces acuérdense siempre de bloquear el botón de atrás. Una vez que terminaron de patinar, lo que van a hacer es desbloquear el botón con la flecha hacia arriba y van a presionar las ruedas para que entren adentro de la zapatilla. Mi consejo y lo mejor es que cierren las ruedas con las zapatillas puestas y presionando desde la puntita hacia abajo, con fuerza. ¿Dónde se pueden usar? Son unas zapatillas al fin y al cabo que tienen unas ruedas pequeñitas, entonces si ustedes ya ven las ruedas se van a dar cuenta fácilmente de que son ruedas para andar en lugares con piso alisado, o puede ser en una calle si quieren, pero que no tenga tanta porosidad, tantas rajaduras en el piso, porque al ser tan chiquitas las ruedas, si ustedes agarran un pocito o una piedra, obviamente se van a trabar y se van a caer. Mi recomendación es que la usen en pisos alisados, en pisos donde no hay muchos pozos o agujeros o muchos poros, ahí van a andar perfecto. Si intentan en otros lados, que yo lo intenté patinar en una calle que está con piedrita y todo, pude, como verán, pero más o menos, me costó un poquitito al principio, y más teniendo en cuenta que la había usado una sola vez nomás con anterioridad, entonces fue como que nivel principiante. ¿Se puede hacer trucos, saltos o trompos? No van a poder hacer un super salto. Sí van a poder hacer figuras simples, algún que otro giro, algún que otro trompo. Son zapatillas como más de recreativo, para andar a salir con amigos, o para en un paseo salir a patinar como hice yo cuando fui a un shopping. Van a poder hacer variedad de cosas, pero no van a poder hacer grandes cosas porque acuérdense que son zapatillas principalmente. Fíjense que yo estuve probando y intenté, por ahí se me complicaba un poquito porque también me tenía que adaptar a dónde están las ruedas. Las ruedas no están ubicadas bien adelante y bien atrás como suele ser en un patín, sino que están como medio a la mitad de la zapatilla. Entonces al principio me tuve que adaptar un poquito, y una vez que me adapté, empecé e intenté algunas figuras, salieron más o menos, creo. ¿Ustedes qué dicen? Dejen su comentario, no me acribillen, dejen su comentario. Como verán, estoy filmando como en un lugar re random, porque quería hacerles el video sí o sí, no quería que pasara como una semana más. Entonces aproveché ahora que tenía un huequito libre y dije, voy a hacer el video, aprovecho, y bueno, acá estoy en un lugar random, con lentes de sol, acá haciéndome la fachera. Que no se olviden de suscribirse y dejarle like, ya saben que a mí me serviría un montonazo. Me haría súper feliz contar con su apoyo, porque para mí es re importante seguir transmitiéndoles todos mis conocimientos acerca del patinaje, seguir probando cosas. ¿Preferirías las zapatillas con ruedas o los slats? Con completa sinceridad, la verdad que no sabría. Voy a decir qué preferiría, pero sin saberlo, porque no tuve nunca en mis manos unos Slide, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, Slide. Ay, se me borró la cabeza. Supongamos que era Slide. Puede que me esté equivocando, después lo voy a dejar bien escrito, así ustedes lo pueden buscar. Nunca los tuve en mi mano, pero sí estuve mirando videos porque es algo que me encantaría tener para poder probarlos. Y creo que preferiría los Slide, porque los Slide lo que tienen son una plataforma abajo, una plancha, que es similar a la de los patines de artístico, de saltos, y también tienen freno, entonces como que más similar al deporte que yo realicé toda mi vida. Creo que lo preferiría solo por eso, también porque podría hacer más variedad de cosas. Pero las zapatillas tienen un punto a favor, que las ruedas están adentro. O sea, fíjense que aprieto el botón y salen las ruedas. En cambio con los slides, si no tengo mal recuerdo, sí o sí uno tiene que llevarlas en una mochila en otro lado y le coloca la plancha. O sea que cada uno tiene su punto a favor y tendría que tener unos slides para probarlos. Tendría que ver si consigo. Los quiero probar. Y se está llenando de gente y me está empezando a dar vergüenza. Así que, ¡ay! Me enganché la uña. Vayamos rápido al final. Muchas gracias por quedarse viendo este video conmigo. Espero que les haya gustado y que les sirva todo lo que les cuento. Nos vemos hasta la próxima.